Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone construido. Hoy os traigo Druida Ramp, aunque podemos llamarlo si queréis Druida Big Spells, porque lleva las cartas de la nueva expansión de Mago de cositas de Big Spells, ¿no? Bueno, concretamente dos. El Tsunami, recién bufado, ahora un elemental de agua más, y Rey Marea, que los hechizos del siguiente turno cuestan 5 cristales. Y bueno, básicamente este mazo es una versión nueva, una versión relativamente parecida a los típicos Druida Ramp. Que Druida Ramp es el nuevo mejor mazo para Druida, ¿vale? Desde que nerfearon la conserje y tal, sobre todo en rango alto, este mazo al parecer pues funciona mejor que ya el Druida conserje. También es que el nerfeo a tempo de la dragona de 4 de maná, la dragona de Chía, el Draco de Chía, pues parece que también influye un poquito, ¿no? Y al final es abusar de un montonazo de tema de rampeo para poder llegar a tus cartas de coste alto cuanto antes. La versión típica, estándar, es esta, ¿vale? Con doble lecho fatídico y demás. Doble sueño bajo el firmamento y doble Draco de Chía. Doble lanzador de gemas Trog, para todo ese rampeo aprovecharlo también. Pero la esencia del mazo es la misma. Os dejaré las dos versiones en la descripción del vídeo igualmente. Pero la esencia del mazo es exactamente la misma. Y es, rampea mucho. Rampear es sacar cristales de maná permanentemente. En el caso de Regalo de Malfurión, con crecimiento salvaje. En late game podemos pillar Flagelo o Rabia. Con propias, la carta de la nueva expansión propia de Druida, Nuevas Alturas. Y luego también con el kit de dragones, Cría Chip Chap. Estas cartas nos dan cristal de maná permanentemente. También en la otra versión llevamos también el lecho fatídico, muy bueno, muy frustrante para el oponente que te lo jueguen y eso. Y aparte en esta versión, pues por poder podemos llegar hasta 16 cristales de maná máximos gracias al efecto de Nuevas Alturas, ¿no? Que sí es relevante para lanzador de gemas Trog, ya que de desenlace es 1 de daño por cada maná que tengas disponible de maná máximo. O sea, podría llegar a hacer esta carta 16 daños, que no debería ser necesario, pero eso. Y al final es early game de dragoncitos. Dorian está bastante bien. Si lo combas con Hija de las Flores ya ni te cuento, pero casi siempre lo que más renta es jugarlo tempo. Y además aquí tenemos el plus de Rey Marea, que nos permitiría el siguiente turno hacer un tsunami. O que simplemente la carta de disrupción para molestar al oponente está bien. O incluso en turno 9, Rey Marea y Tsunami seguidos no está nada mal. Y de hecho fijaos que llevamos relativamente pocos hechizos. Aparte porque no nos hace falta más. Pues el Flagelo porque es muy buena carta, rampeo y ya. Para que también pues Rey Marea no nos perjudique a nosotros. Y en este caso Tomavistas estaría bastante bien porque nos repetiría Tsunami, ¿no? Muy interesante. Bueno, que Tomavistas también nos repetiría los tesoros de Marín y demás. Y ahora ya como... Y el resto de cartas ya como las versiones típicas. Marín, Fie, Yogg, el Ciliax de copia y Eonar. Es curioso que ha evolucionado totalmente el meta a llevar este Ciliax en lugar de este. Este es más débil a Yogg Saron y aparte te sana menos. Este sana bastante más, que es una de las cosas que quizá más necesita el druida, ¿no? Así es que pues eso. Vamos a echar unas cuantas partiditas a ver qué tal nos va. Estoy en el servidor de Europa. Vamos al lío. Y vamos al lío y empezamos con dragoncitos, fantástico, me quedo cría Chip Chap. Y esta versión que tampoco tiene demasiados dragones y aparte este está bien, ¿vale? Me lo voy a quedar para tener garantizada activa la cría Chip Chap, ¿de acuerdo? Vale, tenemos Fie igualmente disponible, así que podríamos jugar Matrona más adelante. Un guerrero, que hacía tiempo que no veía guerrero, supongo que es un guerrero Odín. Y justamente nosotros con todo este rampeito vamos bien. De hecho aquí puedo hacer ramp into ramp, cosa que creo que está bien. Tampoco es necesario. El estimular para hacer un coste alto un turno antes puede ser mejor, así es que me voy a esperar. Porque él no presiona nada. Y entonces hago cría en Matrona y otra vez crecimiento salvaje de aquí. Creo que es mejor. Dorian, qué goloso. Ha forjado. Si es Odín, de verdad, con duplicados, tiene que ser esterilizar, no llama Brabantes, ¿vale? Quizá lleve de las dos, también puede ser. Porque lleve a Ignis.
Pero bueno, ni idea, honestamente, de qué versión será la suya. Ahí está Tsunami. Vamos al lío. Matrona. Ponemos más mesa. Y crecimiento salvaje. Otro rampeito más. Y ya le sacamos 2 cristales al oponente. Y en cuanto podamos jugar Tsunami, fantástico, ¿no? El próximo turno seguramente haga Dorian Tempo. Para que amenace muchísimo con que si top dequeo Esbirro lo duplico. Que él tenga que hacer un play subóptimo para que tenga que limpiar Dorian, si es que pudiese. Y si encima de todo top dequeo cosas como Hija de las Flores, pues ya ni te cuento, ¿no? La curva que se me quedaría. Marinja. Mucho mejor Marinja. Sí. Fijaos, el aguantarme la estimular, totalmente recompensado. Muchísimo mejor. Aparte, esta versión que tiene tantos costes altos, con Marín funciona muy bien, ¿no? Pero eso sí, somos full ramp. Dependemos totalmente de las cartas de rampear en early game. Por eso he sido tan conservador quedándome esta carta. Porque es en plan, vale, ya tengo el ramp, pero quiero poder jugarlo. Que al final ha entrado otro dragón, pero bueno. En esta versión, como no tenemos el Draco de Chia ni el Mini, esto cuesta bastante más que baje de coste. Sí que era ya más bravante. De hecho, no lo he pensado, pero es muy importante esto. Dorian en varita. Los minions de Dorian... Dorian me saca minions de aquí. O sea, voy a ser sincero, no lo he pensado. Pero este es el play correcto porque es un pedazo de play salvaje. Yoxaron por 1 de mana a mi mano. Otra cría, vale. Y regalo de Malfurión. Yogi a tempo. Los zarcillos, básicamente. Y como que no me llama demasiado ahora mismo, sí, porque esta carta es más bien reactiva. Vamos a tirar la cría y nos quedamos por aquí por ahora. Pero ha hecho un papel decente Dorian, la verdad. Ha hecho un papel decente. Un Yogg por 0 y un Yogg por 1. Qué bárbaro. Por cierto, esto en rampear no está mal por tema de Tsunami, ¿vale? Por armadura, por tema de Odín, puede que esté decente, pero es que presionar cuanto antes es incluso más valioso, ¿eh? No tiene ninguna carta forjada ya. Eran las llamas. ¡Hala! No, es un hombre que está haciendo freestyle. No, soy un monstruo, chavales. Soy muy mala persona. Le voy a ganar con un mazo serio. No. No tengo corazón. No tengo corazón. No, pobrecillo. Está intentando jugar robots. La esperanza es una ilusión, efectivamente. Vaya, pues si ya tengo doble flagelo y todo. Y bueno. Bueno, chavales. De hecho, lo voy a tirar ya porque tengo el cáliz de Tolin y quiero tener hueco en la mano. Conozco mi fuerza. Conozco mi fuerza. Conozco mi fuerza. Venga. No tengo mana. Cierto. Bueno, mesa muy llena. Se me hace rarísimo ver la cría así. Como 2-2. Pero bueno. Si hubiese hecho crecimiento salvaje podía hacer esto a la vuelta, pero en fin. Está 6 de vida, chavales. Y si me mata esto, se activa. O sea... ¿Entendéis por qué el mazo está tan rotillo, no? Es que abusar de cristales de mana es una cosa. Y he pillado 2 de los 6 que tengo, cosa que es bastante normalita. Pero es que encima toma salió un mazo lento, ¿no? Que a los que más le castiga todo eso. Porque contra los mazos rápidos te atracan mucho al principio. Por cierto, estas skins no las he traído. Shuen en modo playita, con su pajita de estas que giran muchísimo en la bebida. Se va a robar. No, amigo. Necesita hacer algo en la mesa. Camorrita. Si se muere este, se muere él. Necesita que gane la camorra este, básicamente. Y se quedaría 1 de vida. Me siento un poquito mal. Un poquito. Se murió. Pique, 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 pim. Pues eso. Os traigo un mazo meta. Vale, nueva partidita. ¿Tengo ramp en mi mano? No, fuera todo. Fácil, ¿verdad? Ya está, es que no tiene mucho más. Rampeo, fantástico. Mucho mejor. Es gracioso porque tiene un 100% de keep win rate, pero de mulligan win rate
Tiene un 100% de gente que se lo queda, pero el mulligan no es tan bueno. Ni caso a ese tipo de estadísticas. Estamos con un skin básica no dorada dorso de Jakar. Hay que purgar toda la ciudad. Como diría antes de que llevase él el yelmo. Vale, y tenemos Marín. Así es que la moneda la intentaré aguantar para Marín. Además es un DK. Bueno, puede atracar el DK, sí, en realidad. En turno 5 puedo hacer poder de Erebesto, de hecho. De hecho, casi seguro que lo hago. Turno 3, turno 4 con 5 manás. Turno 5 con 6 manás más la moneda. Efectivamente. Acaparador del botín. Lo acabo de ver todo. Wow. Esto no está mal, pero creo que es mejor poder de héroe sin más. Creo que es mejor poder de héroe sin más. Acaparador del botín. Curioso, ¿no? O sea, buscador de oro es 100.000 veces millones de mejor. Vamos a poner música. Diputado Piedra Seca y esto. ¿Esto qué es? ¿Un DK autocompletar? ¿Tan mal voy de rango, tío? ¿En serio? Bueno, rampeito. Ya otra cosa. Ha robado un hechizo porque se acaba de duplicar. Esto es que tampoco tengo tanta prisa. No sé. Fijaos que solo llevamos uno de estos, es curioso. Y es que el resto de cartas las preferimos. Ah, y no lo he comentado, llevamos dragón durmiente. Como otro dragón más, que encima te invoca a otros numerosos dragones para descostar a Fie, lo llevamos a ese. Vale, puedo hacer Marín ya, cosa que sí. Marín ya, sí, 100%. Y en parte el estimular lo llevamos por esto. Es rampeo, pero solo un turno el estimular. Pero sí, se considera rampeo también. Bueno, pues un 6-6 en mesa y tenemos la varita asombrosa. Fantástico. Además puedo continuar con esto si veo que es necesario. Si veo que va a ser útil, mejor dicho. Porque si... Por greedy tampoco es, pero si con esto ya sobre de suficiente... Nah, este hombre está jugando un mazo así más... Posiblemente sea rollo autocompletar, ¿no? Un poco opción free to play, no lo sé si decir eso. De hecho se trade un poco extraño. Bueno. No creo que sea bot, sinceramente. Tiene su nick, en el nick su nombre. Hija de las flores, con el desenlace activo, corona de Zargon ya. Bueno, amigo Diego, bienvenido al Hearthstone de 2024. Juegue, tiene que ser desde la mano, vale. Es que digo yo, esto se activa, ¿no? No, no se activa. Aunque me da este otra vez a la mano. Nada, fíe y ya está. Nada mal, ¿no? Qué barbaridad. Voy a tirar este. Desenlace. Desenlace. Y esto me da los tsunamis. Ahí lo llevas. Milearía. Me importa milear un poquito, la verdad. Y me quedan todavía... Sí, son solo 2 cartas más para esto. Pero bueno. Metal disonante. Y pues eso. Amigo Diego, tienes que quitarte el dorso de Jakar. Paso número 1. Paso número 2. Mira mi vídeo de mazos baratos para los jugadores que vuelven al juego. En la descripción de todos los vídeos está. Y juega soft decks, ¿no? Un Handbuff Pala, un Demon Hunter Piratas, Chamán Piratas, que son muy accesibles y muy baratos. O el Mago sin esbirro, también muy baratillo. Y te va a ir mucho mejor que con SDK. Y ponte dorso aleatorio, aunque sea. No Jakar. El dorso de Jakar está maldito. Bueno. Llegó un druida 1000 victorias. Esta skin también me la he puesto para que se vaya rotando con la de Xuen, porque no la había estrenado hasta ahora. Con esta mano, si tuviese Tsunami en Rey Marea, puede que me lo quedase. La verdad. Pero como no tenemos el Tsunami en la mano, pues mira, he entrado al final.
Me quedo el rampeo sin más y ya está, ¿no? Buscamos el early game de dragoncitos, que es lo que sabemos que funciona muy bien. Aunque bueno, es mirror de druida, así es que el rampeo importa. Aquí el lechu fatídico me puede humillar bastante, que él lo lleve porque probablemente lo lleve y yo no. Pero ya os digo, esta versión no es troll. Esta versión la estaba jugando un jugador en rango alto de leyenda. De hecho voy a mirar exactamente dónde. Vaya, no lo puedo ver, no sale en el post. Mira, de hecho él tira ya su rampeito, ¿no? Eso es lo que yo me había planteado antes, pero valoré quedarme el estimular. Preferí quedarme el estimular. De hecho, ahora mismo prefiero seguir quedándome el estimular, porque es que no tengo con qué aprovechar ese rampeo rápido, ¿vale? Si él tiene doble, si él tiene triple rampeo, pues entonces sí que tiene sentido que lo haga, ¿vale? Que efectivamente lo hace ahora otra vez. Y si el próximo turno pues ya tiene para poner minion, como tomavistas u otro rampeo más, pues entonces sí que tenía sentido. Mi propio rampeito. Madre mía. Huele a jairoleo del Averno, ¿eh? Rey Marea Tsunami. Let's go, chavales. Pues venga, vamos a ello. El problema es que este tradea como el culito, pero bueno, puedo hacer poder de héroe proactivo, pero me resulta horrible. Aparte que el estimular es bastante útil, ¿eh? Vamos a hacer Rey Marea porque, entre otras cosas, no tengo nada que hacer, ¿vale? Vamos al Leo. Además, si aquí tenía el spell de 7, Sueño bajo el firmamento, lo tenía descontado por 1 de mana con esto y ahora no lo puede jugar. De hecho, efectivamente tenía triple rampeo, con lo que sí había top deckeado esto. Ese orden mal hecho, efectivamente, porque ha perdido daño. De hecho, lo hace así para no sentirse tan mal, ¿no? Por el orden que ha hecho. Vale, esto lo puedo jugar ya por 0, pero lo desactivaría este, eso es importante, ¿eh? El próximo turno 7 de maná, puedo hacer esto, flagelo. Otra pregunta, ¿tradeo yo primero? Es que si no lo remata no me sirve, ¿no? Y si pegan 2 elementales aquí no está mal. Vamos al Leo. Vale. Que limpia está bien. ¿Cabeza? Bueno, me sirve también. Nada mal. Además, los full ramp normalmente no llevan daño de hechizos, ¿vale? Bueno, sí, el Draco de Chía, si es que lo llevan. Entonces eso de que se hayan quedado de vida, pues no drama. Yogg-Saron, vale. Se queda uno vivo seguramente. Seguramente no, era... ¡A ti! No, a mí no. ¡Oh, la Roca Negra es durísimo! Roca Negra es durísimo, chavales. Roca Negra es una absoluta barbaridad. Madre mía. Tomavistas con flagelo mola. Ay, qué pena que haya gastado ya el tsunami. A ver, tomavistas, flagelo. Pero el próximo turno no puedo hacer Yogg-Saron. Ese es el problema. Y quiero... Tiene otro big minion por aquí. Otra big carta por aquí a la que me gustaría quizá hacer Yogg-Saron si es una Eonar. Entonces creo que el flagelo no lo voy a hacer con tomavistas. Evidentemente voy a limpiar esto. Bueno, dejarlo congelado no estaba mal, ¿eh? No, da igual, si la cuestión es hacer la cría. La cuestión es no gastar esto. Pero sí, a lo mejor podría haber pegado y tirado tomavistas sin más. Es una opción. Ahí está. Y ahora voy a hacer mi Yogg-Saron. ¿Hará robar? Recargar, vale. Robar lo voy a hacer yo, de hecho. No, Marín, no, Perkin. Tiritín. Quizá me interese sanar, no sé. Pinta feo esto. Buah, y hace la varita ya. Rampeo más que yo. ¡Eh! ¡Eh! Joder, qué rápido se popularizan las listas, madre mía. Yo me creía que era el único que sabía que existía esto. Bueno, a lo mejor este tío ha hecho, como yo ya he visto, hearthstonedex.net. Y por eso. No es tan difícil, supongo. Estoy a 10 de vida, esto es un desastre de todos modos. Que se peguen entre sí, que se den besitos. Ahí está. ¿No se ha limpiado todo? Sí, casi, está bien. ¡Oh! ¡Oh! Eso no sirve. Vale, lo puedo dejar vivo. ¿Qué me humilla? Es que intentar robar con esto me molaría mucho, ¿eh? Cada vez que recibe un ataque. No sé si pegar con esto o no. Supongo que sí, que voy un poquito más de recursos. Y queremos evitar subton, ¿no? Él ya ha jugado su Yogg, su Eonar y su Marín. Yo solo mi Yogg. En ese sentido, ok.
Sí, lleva la misma lista que yo. Una copia de ese también. Por cierto, recordar que tengo 13 de mana máximo, así que el crecimiento no me da robo. Cáliz de Tolin, nada, me está reventando con el tema de... Es verdad, el bufo de Roca Negra, qué barbaridad. Y encima Tole ha salido de la matrona que la puede spamear, ¿no? Bueno, casi cualquier carta iba a ser un desastre, ¿verdad? Que sí, hijos tuyos, que sí. Has perdido un minion de esto, paquete. Te tenías que haber esperado con uno en la mano. Ciliax Deluxe, bastante interesante. De hecho me recupera la vida que he perdido. Toma el control de la matrona. A ver qué hace Yogg. Bastante bien eso. Oh, Dios mío, mi Yogg... ¡No! Mi coso. Mi coso. Vale, puedo hacer este y este sin problema. Draco. Pegamos aquí. Se matan se matan ahí justo. Ah, podía haber hecho el otro orden igual. Creía que no tenía hueco. Y ya está, gigantito. Bueno, pues perdí mi Yogg-Saron. Perdí mi... mi Ciliax por culpa de mi Yogg-Saron. En fin. Qué barbaridad. Que aparte de investir y limpiar, es que me sana que me hace falta sanarme bastante ahora mismo, la verdad. Que parece que la mesa está más o menos bien, pero bueno, en cualquier momento me la lía. Tiene otro Tsunami él en la mano, de costes altos, le queda Tsunami, Fie y Bajo el Firmamento. Realmente que me ha jugado todo lo gordo ya, ¿eh? Casi todo lo gordo. O sea, si sigo aguantando, debería de ganar yo, ¿no? Porque me tengo más fuelle. Yo en plan de, mira, os traigo algo muy freestyle. Mi pana Big Mark 90. ¿Cómo que freestyle? Y tengo la mano muy vacía para Yogg-Saron Zarcillo. De hecho me queda con ganas de darle, pero es que estoy con muy poca vida. Estoy con muy poquita vida. Y había que limpiar. Mira, es un robo bastante fresquito. Flagelo por ahí. Esperemos no morirnos. Lo del... Mi Yogg-Saron me quita mi mano y a él le bufa la suya. Le bufa a sus minions. Bueno, chicos, claramente jugué peor. En fin, pues sí, he perdido ya. No hay nada que hacer. Esta vez ganas tú. No sé si tengo misión de poder de héroe. El grito de batalla creo que puede que también. Había misión de hacer daño con este o algo así, o hacer kills, no me acuerdo. En fin. Mira las cositas que tengo por aquí. Esta skin, nada mal. a la muerte en su versión humanoide, pero con el yelmo este. En las brasas. Y esta carta que es de las peores épicas de todo el juego. Cambiarla, por favor. Me he cambiado el servidor de América, que me quiero farmear las Mission Cejas. Y pregunta que se puede hacer alguno. ¿Por qué no llevas surfalópodo, no? Para que te castes ese tsunami o sueño totalmente gratis. Porque llevamos otros hechizos de coste bajo. Hechizos de coste bajo que son muy importantes y necesarios. Que son precisamente el rampeo. Y que viene bien, ¿vale? Entonces surfalópodo, aparte de que es lento, que le cuesta un poquito llegar al Big Spell para castearlo, perder su efecto en un hechizo de coste bajo simplemente, pues, es algo desperdicio máximo. Vale, hay versiones de Deca Escarcha. Y bueno, aquí pues no puedo hacer nada. Pasando. Ni planteo aquí matarlo. Haré esto a la vuelta y luego ya veo si me planteo aquí un flagelo o ramp. Pero bueno, viendo todas estas cartas... Nuestro mazo se llama ramp por algo, ¿no? Que bueno, en diferentes páginas le llaman tempo, en otras que sí dragon. A mí no me gustan nada esos adjetivos. Para mí es ramp druid. ¿Por qué? Lo quito por el rampeo. Ya está. Víctimas de la mina. Y sí, es el de 2 runas de escarcha. Creo que uno de... El próximo turno tendría, en lugar de 6, 7, estimular 8. No me sirve. Flagelo aquí no está nada mal.
Pero es que el rampeo es muy importante. Aparte le doy cadáveres, que eso luego puede ser un problema también. Es que quiero poder tirar esto cuanto antes. Eso es lo importante de mi mazo. Vamos a olvidarnos de... Vamos a olvidarnos de darle vuelta a las cosas que no tienen sentido. Mi objetivo es sacar mis bichotes. Para sacar mis bichotes tengo que rampear. Ya está. En turno con 8 de maná, este turno no, pero al siguiente sí. A ver si todequeamos algo jugable y a poder ser con esto. Y ya está. Mira, hace la ubicación para daño face. Pues eso, es escarcha, que ese mazo de escarcha se juega precisamente para muchísimo daño face, ¿no? Y en cuanto juegue este, pues ya me recuperaré toda esa vida. Dragón. Vale, pone mesa, no está mal. Poder de héroe aquí de nuevo está bien. Es similar a antes. Esto ya lo podría hacer más tarde. Es que esto no me aporta gran cosa y quiero poder hacer Ciliax el próximo turno, sí. Apunta bien. O sea, es que este, si matase esto, pero como tiene renacer, ni siquiera lo mata, ¿sabes? Aquí pueden mitigar un daño como máximo. Nada. Poder de héroe y Ciliax a la vuelta. Y me tiene que matar este turno, cosa que la veo bastante difícil, la verdad. No imposible, pero sí difícil. Fíjate todo el daño que me va a hacer con la ubicación. Le interesa que vaya todo face y ha ido bastante a face, pero bueno, ya... Por fin vamos a hacer ese Ciliax. Nos subimos 12, se queda el minion en mesa. Y ahora entendéis por qué se está jugando ese mazo de DK, ¿no? Le quedan 3 todavía, madre mía. En muchas versiones llevan copias de los de las pestes, porque es sombras, porque lleva pompa y boato y es daño face y se descuenta con el de 4 de maná. Si me lo tira y pillase escarcha, me la liaba pardísima. De hecho, aquí sale un Throwtaunt más. Pero bueno, vamos al lío ya. Y esto, brutal. Riquísimo. Y aquí, pues, no sé qué pegarle, sinceramente. No quiero que robe gratis. Cualquiera de estos dos está bien. Indiferente. Este es mejor, de hecho, porque el efecto de último aliento lo aprovecha muy bien, pero esto el renacer no. Es decir, le quito más impacto. No gana impacto directo. Gana más impacto directo si mato un renacer. Y aquí ya bastante mesa. Con los Ciliax seguramente me sane un poquito más. Joxaron a la vuelta. O Fie, cualquiera de los dos. El que vea que me interese más. La cañonada padre. Esto es para introducir la música esta. La obertura de la obertura esta, la de los cañones. Y a sanarse. Riquísimo, ¿eh? Ese más 6. Ahora veis un poquito también más por qué este Ciliax, ¿no? De hecho, el Ciliax de renacer, escudo divino, se perdería bastante value con esa ubicación. En cambio, el tener esta opción, pues ya no es tanto problema. Yoxaron en pillar este no está mal. Aunque supongo que es mejor. Creo que ese mazo no lleva prelado ni nada parecido. Ah, puedo hacer estos dos, calla. Nada, entonces 100%. De hecho, he visto aquí y meto esto, sí, sí. Y luego ya hago este. Sí, mucho mejor. Esto no tiene provocar ni nada, ¿vale? Cría chip chap, nada. Fie. Trade value y tan value. Otra vez sanación. Y pium, 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 pium. 9 proyectiles. Bastante bonito. Además, las pedradas, matar de uno en uno mola bastante. Botones, ok. Esa Fie se queda ya ahí un buen rato. Capaz que se raya. Aunque bueno, acaba de robar bastante. Eso le puede motivar a que siga jugando. Esas versiones creo que no llevan prelado. Voy a mirar. Voy a mirar, pero estoy bastante seguro de que no. DK. FFU DK. Lleva Resca. Miedo me da eso. Resca y el pompa y boato, que para eso quiero el Yogg, efectivamente. Zep. Bueno, Resca, la versión que estoy viendo yo aquí ahora. No tiene por qué este particular tenerla. Probablemente sí, pero... A ver, la de Hambre, que es la que primero se popularizó, también lleva Resca, sí. Vale, pues sí que deberíamos de esperar Resca. Y fíjate que más o menos ha lidiado bien al final. El hechizo aleatorio le ha venido muy bien aquí. El full mesa, el hechizo.
Estoy a full de vida. Yo creo que aquí un tsunami entra bien. No tenemos daño de hechizos, así es que esto no termina de limpiar del todo. No veo ningún buen motivo por el cual no hacer tsunami. Para adentro. Buen hit, buen hit. Bueno, no tan bueno, pero ok. Está congelado, se muere con flagelo. Tengo este en área. Le ocupa un hueco para menos value de pompa y boato. Así es que no hay ningún buen motivo por el cual tradear. Vamos, face. Ha dicho me he quedado dormida. Nunca he atacado con esto. Me he quedado dormida. Joder, tan dormida 2 turnos, cariño. Me he quedado dormida. Ah, vale. Tiene sentido, sí. Pero bueno, pierde muchísimo mana. Está ok. De hecho, creo que voy a hacer zarcillo. Es que esto para pompa y boato es bastante útil, ¿eh? Pero si no robo nada... ¡No! Rata máxima. Armadura. Doble flagelo, 8 más 6, 14, nada. Me doy armadura porque su mazo tiene burst. Tiene el de 6 de mana que mete los proyectiles face, ¿sabes? Proteger estos dos me gustaría. Entonces, pero es que gastar los flagelos ya y gastar esto proactivamente en lugar de reactivo tampoco me gusta demasiado. ¿Hago estos dos? Venga, supongo. Vamos a hacer la cría así, venga. Sé que no está activa, pero... De hecho, jugarla no me hace llegar a 12, pero no pasaría de 13 a 14. Entonces no importa demasiado. Y ahora sí, a mano tan vacía, el Yoxarón de cositas creo que tiene más sentido, ¿no? El Yoxarón de zarcillo. Doble fondo con el barco, vale. No tiene pompa y boato, o lo tiene en la mano. ¡Qué pesado, tío! Eres pesadísimo. Madre mía. Con lo de no dejar jugar al oponente, qué manía. Pues esto es otro flagelo, supongo. Ah, esa es la buena, venga. Ah, no. ¿Tiene desenlace? Voy a hacer poder de héroe para el desenlace, sí. Bueno, a estas alturas con tanto mana da un poco igual, ¿no? Supongo que esto está bien, sí, ¿no? Y Eona refrescar mana teniendo 13 de mana máximo. Ya puede usar incluso más mana que antes. Antes tenía 10 de máximo. Marine evidentemente me encanta. Esto es 15. No lo puedo jugar los dos. Pero sí que puedo hacer Eonar regalo y luego recargo. Y sí, sí. Pues eso. Pues eso. Está bien está bien fuerte este deck, ¿no? Y encima de todo es que es sencillote de jugar. Eso es lo que lo hace tan peligroso. Sobre lo típico de feeling que nerfearía, que eso es algo que a la gente le motiva mucho. Aunque a mí no me gusta demasiado la mentalidad de el juego está permanentemente roto, hay que nerfearlo. Sí que está el juego con muchísimo nivel de poder, ¿no? Pero es que entonces ya sería un cambio demasiado radical. Pero lo que sí que veo que menos me gusta de este mazo es algo que comparte con el de Guerrero, y es el regalo. El regalo de Malfurion y el regalo de Garros. Es una carta con opciones muy fuertes y es muy versátil. En el caso de aquí de Malfurion, el tener crecimiento salvaje brutal y encima toda la versatilidad de flagelo es brutalísimo. Y en el caso del guerrero, la versatilidad entre bloquear con escudo y camorra es una barbaridad. Es un despropósito. Vale, pues me quedo regalo de Malfurion y cría chip chap para adentro. Tomavistas tiene buen keep win rate en mi caso. Quiero rampear, quiero otro dragón para activar la cría. Tenemos Marín, fantástico como ya primera recompensa por haber rampeado. Y haremos primero nuevas alturas. Y luego ya si tenemos, bueno, si la cría está activa pues cría. Luego nuevas alturas. Esto porque dejan mesa evidentemente. Y ya dependiendo de esto tiraremos este o no. Como tengo moneda seguramente, tengo moneda y doble ramp. Casi seguro que me renta tirar la moneda en turno 2, ¿vale? Moneda turno 2. Que además tengo estimular en mi mazo que podría top deckear. Entonces no hace falta gridear tanto. Llevo un maná de desventaja por ser segundo. Vamos a compensarlo con esa moneda. Como veis el mulligan es estas 3 cartas. Y si ya tienes esto, yo sí me quedaría un dragón barato, ¿vale? Vale, esto está bien. El tío ya presiona con la cría en turno 1.
De hecho, estamos viendo bastantes mirrors de druida. Para que veáis lo rápido que se populariza. Vale, Fie está activa, fantástico. Bicho en mesa. Y sigo rampeando con esto. Pese a que tenga este al siguiente turno con desenlace. ¿Por qué? Puedo top deckear estimular para tirar esto. Y igualmente el desenlace no es imprescindible. Muchísimo mejor la cría, evidentemente. Descuenta esto además. Y este siempre te lo dejas como última opción por la flexibilidad del flagelo, ¿vale? Pero siempre primero este, luego esto y por último esto. Él como va primero pues me está metiendo mucha caña. Capaz que rampea de nuevo, efectivamente. Y yo aquí no sé bien qué hacer. Pero eso, ahora mismo estoy sufriendo de claro caso de ser segundo. Cría de nuevo. Vale, cría esto, tiene buena pinta. Tampoco te creas. A ver, no está mal, evidentemente. La cuestión es que esto me permite hacer Marín al siguiente turno. Y además me encaja con poder de héroe. Para adentro. A ver, el poder de héroe es bastante secundario, pero bueno. Da gustico. Da gustico. Marín lo podía hacer igualmente al siguiente turno, pero la idea es seguir progresando igualmente permanentemente. Los 13 de mana máximos puede ser relevante en este match. Ahí está Fie, pero de hecho que él haga Fie es buena señal para mí. Significa que no tiene demasiada presión. El problema es que me está matando por haber tirado más minions antes que yo. Aquí tenemos comeback de todos modos y sobre todo esto es muy bueno. Tenemos muchísimos costes altos, o sea, esta varita va a ser asombrosa. Y ya esperemos que el próximo turno carrile esto. Si me muero este turno, cosa que veo prácticamente imposible, pues nada. ¿Tendrá Tsunami? Yoxaron, vale. Trolea, Yogi, porfa. Troléale brutal. Además ha pegado después, no, tío. Ha pegado después, ¿cómo no trolea? Vale, eso no hace nada al menos. Y eso mata a un bicho suyo. Pega a un bicho suyo, ok, bueno. Bueno, chicos, a 7 de vida. Mirror Match es lo que tienen los Mirror Match, que son una reducción al absurdo brutal. ¿Qué le ha dado? ¿El sobre? Ah, de otras clases, vale, me creía que era la de otra cosa. Y me ha salido todo carísimo, no me lo puedo creer. No me ha salido nada barato. A ver, esto con este no funciona igual. Me ha salido todo barato, tío. 1 de maná, 3 de maná, 4 de maná. Muy bien. Pues nada. Tengo para hacer triple flagelo. Lo cual sirve. No sé, igualmente tengo que hacerlo. Sí, sí que sirve. Menos mal. Menos mal. Esto no sé si jugarlo porque puede que quiera jugar estos dos al siguiente turno. Aunque el bicho en mesa me mola. Pero bueno. Vale. Lanzador de gemas. Esto está bufado, efectivamente. Entonces, para el desenlace de esto tendría que ser esto al aire, esto y esto. ¿Qué puede ser mejor? Hija de las flores. Hija de las flores en Tsunami lo puedo jugar. Y no congela por el escudo divino. Tengo Sueño bajo el firmamento, Yoxaron, Ciliax, Eonar. Pero es que no lo puedo jugar. Nada, claro. Ese es el principal problema. Entonces creo que tengo que hacer el play feo, aunque no me guste. Da igual, no lo voy a jugar. Bueno, realmente puedo hacer flagelo y no tirar esto. Es cierto. Flagelo face. ¿La diferencia con esto? Sí, es similar. Sí, porque se va a sanar. Vale, sí, aguanto esta carta, cierto. Vale. Da igual donde lo utilice. Va a ser irrelevante. O que se va a sanar. Pero bueno. Y esto sigue sin interesarme jugarlo por esto. Y porque puede que le ayude yo a él, ¿sabes? Al menos parece que me voy a sanar. Ha jugado el Yogg, pero bueno, ya lo hemos visto en la partida anterior, que el primero que se lanza con todo lo gordo lleva demasiada ventaja, ¿no?
Roba cartitas. Sueño bajo el firmamento para mí no estaría mal. En top deck Tsunami. Para pa pa para pa. Madre mía. Bueno, ya estoy fuerísima de tiempo. A ver, he jugado... Toma vistas, ni de coña me puedo plantear jugarlo ahora. Vale, esto me puede dar Tsunami, que estaría bastante bien. Y ahora sí que me renta jugarme, la verdad, antes que esto. Sí, porque puedo jugar más... El Tsunami lo puedo jugar y de aquí, si me sale un Big Spell, no lo puedo jugar. Matrona estaría guay, pero tampoco es que sea una cosa increíble y es muy improbable. Es 1 entre 9. Vale, pues vamos con esto y a ver si sale un Tsunami. Salió, fantástico. Vale, pues vamos a darle al Tsunami, ¿no? Pegar aquí primero está bien, sí, porque así menos robo de vida, tal. Pero es que se va a quedar esto vivo y todo. Que bueno, el de robar da un poco igual en este punto de la partida. Me encantaría hacer tomavistas primero, pero es que me estoy muriendo. ¿Me estoy muriendo? Sí, me estoy muriendo. ¿Me estoy muriendo? ¿Hago tomavistas full greedy? Esta mesa es ignorable. Uy, 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 demasiado greedy, ¿eh? Tenemos aquí ya codicia de sobra. A ver si le pegan a Eonar, que no ataque. Pues nada, ha ido full face. Tsunami con complejo de cazador. Su propio marín. Con el dorso del 10º aniversario, mi rival. La Eonar de robar, ha hecho la de robar. Ok. De la naturaleza. Y el efecto de este sigue, o sea, el próximo turno puedo hacer esto. Y buscar el otro Tsunami y castearlo por 5 también. O sea, abusar de ahorrarme bastantes maná. Gracias al socio. Él no puede hacer ya Tsunami, no tiene maná. Y como no ha tirado el spell de 3 de maná, tiene el capado el maná al 10. Yo no. Dorian. Dorian y esto seguramente rente. Madre mía, las posibilidades de letal. ¿Cómo está esto? Como un tema de letal. Espérate, madre mía. No, esto no va a ir a cabeza casi nunca. A ver, vamos a empezar con esto, sí. De hecho, esto entra y todo. Robamos carta. Eonar. Qué barbaridad. Vale, hay que ir rápido, ¿eh? Que tengo demasiados play. Madre mía. Vamos a hacer Yogg-Saron, ¿eh? Que a lo mejor sí que sacamos letal al final. Y... creo que voy a hacer esto al final. Por el tema del desenlace. ¡Ah, no! Que no puedo, mierda. Bueno, da igual. Que no puedo castear el estimular. Que se peguen entre sí. Mis bichos siguen vivos, bien. Tengo hueco para tradear por si es necesario. Ya no. ¡Y otra vez alineación celestial! ¡Otra vez alineación celestial! ¿Qué pasa con esa carta, Yogg-Saron? Y el tío está a 4 de vida. ¿Voy a ganar al final? ¡Qué barbaridad! ¡Qué nivel de absurdo! ¡Otra vez alineación celestial! A ver, no está del todo mal, pero... Tío. La verdad es que las dos Eonar me molaban bastante, ¿eh? Corona de Zargon. Madre mía. Qué nivel de random todo esto. Eso no sirve. No lo puede jugar. Si hubiese tirado el spell de nuevas alturas, quizás sí que llegaba. Creo que además justo le llegaba a 13 de maná. Y podía haberlo tirado y limpiar la mesa y sobrevivir. Ese flagelo suena muy bien. Varita, vale, necesita hueco. Anda. Esta vez he sido yo el que ha ganado el Mirror Match. Bueno, yo creo que se ha quedado bastante claro de que el mazo está rotísimo. Que efectivamente la versión de Tsunami es tan legítima como las otras. Igualmente, si vosotros no tenéis el turista de magos, sí, y el rey marea, jugar la típica, ¿vale? Os la dejaré las dos en la descripción del vídeo. Al final esta carta ha visto juego simplemente porque es dragón y te activa tu cría chip chap y tu matrona, es por eso. Y te descuenta bastante fee, no es por otra cosa. Pero eso. Sí que es verdad que esta versión es un poquito más cara porque es doble épica, legendaria y legendaria, que la versión del hecho fatídico no la lleva. Así es que bueno.
si empezáis a ver muchísimo este mazo en los próximos días, que sepáis pues por eso. Porque es probablemente el villano del meta actualmente. Es el tirano, mejor dicho. El tirano es más correcto decirlo. Así que nada más, gente, eso es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis disfrutado. Yo os recuerdo, hoy streaming largo. Primero streamearé un par de rondas de mi torneo. Y ya luego vamos con el grupo C y D del Hearthstone Master Tour de verano. Pero bueno, hasta otra. ¡Tu mundo está condenado!